nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ofrecemos hoy la misa en honor de San Juan de Mata, originario de Provenza, que estudia hasta los 20 años, pero se le quedó muy grabado siempre las enseñanzas de su madre, que cuando niño lo llevaba a que conocieran los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Los necesitados. Y él mismo se encargaba de colaborar en darles limosna a los pobres. Después de estudiar, se hace sacerdote, y en su primera misa, 18 de enero de 1193, en su primera misa, él le pidió a Dios que le diera un signo para ver cuál era su voluntad. Entonces, cuando San Juan eleva la hostia en la misa, él logra ver a nuestro Señor tomando las cadenas de dos esclavos, uno blanco y uno negro. Entonces, con eso comprendió que lo que tenía que hacer. Entonces, después de eso se va a las cuevas, a la sierra, a vivir. Allí dura 3 años, y allí es cuando se encuentra con Félix de Valois, de Francia, y juntos fundan esta orden religiosa de la Santísima Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos, que en ese tiempo, en ese entonces, pues estaban encarcelando cristianos y siendo llevados como esclavos para España y para el norte de África. Y así termina él su existencia, siendo fiel a esta misión que recibió de nuestro Señor. Si en los momentos importantes de la vida de San Juan él no hubiera correspondido a la gracia, pues muchas cosas buenas no hubieran sucedido. Sin embargo, él fue coherente con su vocación y con los principios que le daban sentido a su existencia, principios que recibió de su madre. La correspondencia generosa de San Juan de Mata se une a la de otros tantos santos para dar un ejemplo de amor y de firmeza en la fe. Y así el ejemplo de los santos nos trae a la memoria que a la fe se debe un testimonio personal y preciso. Y así como ayer, hoy también hay centenares y centenares de testigos de la fe, frecuentemente desconocidos, olvidados, escondidos. Sí, ellos soportan privaciones diarias en las más diversas regiones de cada uno de los continentes. Se trata, por ejemplo, de creyentes obligados a reunirse clandestinamente porque su orden religiosa no es aceptada por la autoridad. Se trata de obispos, de sacerdotes, de religiosos a los que se les está prohibido ejercer su ministerio. Se trata de jóvenes generosos a los que se les impide entrar en un seminario para adquirir su formación religiosa. Se trata también de padres de familia, a los que no tienen o se les niega la posibilidad de asegurar a sus hijos una educación libre en la fe. Se trata de hombres y mujeres trabajadores de todo tipo, manuales, intelectuales, de todas las profesiones, los cuales por el simple hecho de profesar su fe se enfrentan constantemente al riesgo de verse privados de su porvenir, de sus carreras o de sus estudios. Sin embargo, al Señor no pide a la mayoría de los cristianos
que lleguemos a tales extremos para dar testimonio de la fe que profesamos. Lo que sí espera nuestro Señor es esta firmeza heroica para proclamar la verdad con la vida y con la palabra en aquellos ambientes en que la fe, en aquellos ambientes hostiles a las enseñanzas de la Iglesia, y para vivir con plenitud las virtudes cristianas en medio del mundo, en las circunstancias que cada uno de nosotros le ha tocado vivir o trabajar. Esto es lo que a la mayoría de los cristianos nos toca hacer. Que por eso nos hemos de santificar siendo heroicos en los deberes y en las circunstancias de cada día. Hoy más que nunca el cristiano tiene necesidad, de modo particular, de la virtud de la fortaleza, que además de ser humanamente atractiva, resulta imprescindible dada la mentalidad materialista y pagana en la que vivimos. Porque para nosotros, los católicos, todo acto de virtud incluye un acto de valentía, de fortaleza. Sin ella, sin la fortaleza, no se puede ser fiel a Dios. Entonces, por eso Santo Tomás afirma que esta virtud de la fortaleza se manifiesta en dos tipos de actos. Primero, en llevar a cabo el bien, en hacer el bien sin detenerse en las dificultades y peligros. Y segundo, en resistir los males y las dificultades, de tal forma que esos ni nos desanimen ni nos lleven a la tristeza. En el primer caso, encuentra su campo propio de actuación la valentía y la audacia, y en el segundo, la paciencia y la fortaleza, la perseverancia. Entonces, todos los días se nos presentan a todos muchas ocasiones de vivir estas dos virtudes, de la fortaleza, de la perseverancia. Por ejemplo, para superar los estados de ánimo, para evitar las quejas inútiles, para hacer bien el trabajo, ¿sí? Para sonreír cuando todo exige lo contrario, ¿sí? Para comenzar de nuevo, para ser constante en nuestras resoluciones, en nuestros deberes. Entonces, poner la meta de nuestra vida en seguir de cerca a Cristo y en progresar siempre en ese seguimiento se requiere fortaleza, porque nunca fue empresa cómoda seguir a Cristo. Hoy, desgraciadamente, como son tantos los malos ejemplos que vemos de malos católicos, hemos llegado a la conclusión de que ser católico es ser así, indiferentes, ignorantes, ¿sí? Entonces, tenemos necesidad de la fortaleza para ser fieles en las cosas de todos los días. Y eso es en definitiva lo que espera de nosotros nuestro Señor. Esta actitud de firmeza se manifiesta entonces en el trabajo, en la vida familiar, en el dolor, en la enfermedad, en los posibles desánimos que nos quitarían la paz. Entonces necesitamos la virtud de la fortaleza para evitar el descamino, para ir dejando a un lado las cosas de esta vida y no permitir que el corazón se nos pegue a ellas en una época en la que muchos las tienen como el fin de su vida y olvidan que su corazón lo creó Dios, de manera que solo puede ser Él el que sacie su fe, su sed de felicidad. Entonces, Dios no nos pide la santidad de un día para otro, pero sí nos pide a todos la entrega de la vida poco a poco, con heroísmo escondido, silencioso, en el cumplimiento fiel del deber, en el trabajo, en la familia, en la lucha por ser siempre coherentes con la fe. Por esto,
basta con que vivamos interiormente, no basta con que aceptemos interiormente la doctrina de Cristo, porque falsa fe sería aquella que careciera de manifestaciones externas, como sucede en la mayoría de los católicos. Decir que creemos en Cristo y vivir y hablar y vestirse de otra forma. ¿Por qué? Por pasividad, por indiferencia, por respeto humano. ¿Sí? Entonces, el honor de Dios está por encima de toda conveniencia personal y humana. Entonces, tampoco podemos estar callados cuando hay tantas personas a nuestro lado que esperan un testimonio coherente con la fe que profesamos. Ese testimonio consistirá en unas veces en la ejemplaridad en el trabajo, en la caridad, en la comprensión de con todos. La fortaleza de Juan y su vida coherente es para nosotros un ejemplo a imitar. Si lo seguimos en los acontecimientos diarios, sencillos, ordinarios, muchos de nuestros amigos verán el temple de nuestra vida y se moverán por ese testimonio de la misma manera que muchos se convertían al contemplar el testimonio de fe de San Juan de Mata y de todos los santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.